porque sé que va a ser de gran bendición. Bendícenos con esa palabra, Marce. Gracias, buenos días. Les voy a pedir agua. Creo que esa botellita no es suficiente. Otra más. Gracias. De verdad, gracias. Tan linda, Lili. Gracias. Veo caras conocidas de estos días, caras que me reencontré ayer de la iglesia en la que nací, donde hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero también me encontré con caras de hace muchos años y hoy veo caras de mi iglesia en Bogotá que están acá y de verdad que gracias. Bueno, yo creo que todas las personas que alguna vez han tenido el honor, el privilegio de dar una enseñanza, creo que es muy común que empecemos diciendo que Dios les confirmó lo que tenía que decir pero les voy a decir la verdad. Hablaba con la pastora en estos días, porque Esteban, desde que llegué el jueves, ya tienes el nombre de la prédica, ya tienes los versículos, y yo tengo como 14 versículos y como 20 temas y no sé cuál. Y la pastora me decía una noche, me decía, a veces pasa que tiene uno tantos temas y no sabe cuál, y entonces dice Dios, entonces no me estás hablando tú, sino soy yo la que está queriendo poner el tema. Y entonces yo dije, sí, me siento identificada con lo que ella dice. Y anoche después del taller dije, bueno, no, ya Dios, confírmame cuál es el que tengo que hablar. Me quedé dormida de lo cansada que estaba, y Esteban me suena el mensajito, ya tienes los versículos, y yo le dije la verdad, me quedé dormida y dije, bueno, no, Dios, y ahorita otra vez madrugué esta mañana. Bueno, y empecé a orar y empecé a escribir y dije, como que sí, como que como que sientes como si Él te estuviera dictando, y entonces empecé. Sin embargo, la cabeza le dice a uno, no, quizás ese no sea. Quizás eso es lo que tú quieres decir, Marcia. Y venía para acá cuando me recogieron y yo decía, ¿y qué tal que no sea ese tema? Llegamos acá, hay una reunión de los servidores antes de empezar y Nicole da una palabra contándonos la historia detrás de la canción de Levanta un Aleluya. Y mucho de lo que ella decía en eso que nos está contando, yo, sí es el tema. Y ahorita con esta última canción y lo que el pastor Esteban decía, miren, de verdad que me estremece pensar, o sea, como evidenciar lo que cantamos, lo que decimos. Se nos vuelve habitual hablar de Dios, se nos vuelve como, se normaliza. Y se normaliza es hermoso que se normalice, es hermoso que se vuelva cotidiano, pero no perdamos de vista lo poderoso, sagrado, sublime que es, porque me tuve que sentar un rato porque dije, creo que me voy a caer, porque sentí como ese estremecimiento de, oye, entonces sí eres tú, y me dio como, no sé, como cuando conoce uno a alguien famoso, no sé, los que son así fan de alguien, ¿no les pasa cuando conocen a un deportista o cantante o algo que les gusta mucho y dicen, pues imagínense eso potenciado a la 1000? Y de verdad, entonces le doy gracias a Dios y pongo estos minutos frente a ustedes y frente a Él sobre todo, y que sea Él que nos hable al corazón. Bueno, yo le puse preguntar o responder. La vida está llena de sucesos, ¿sí? Nos pasan muchas cosas a lo largo de la vida. Y pensaba en personajes de la palabra para los cuales las cosas no sucedieron como pensaban, o como hubieran soñado, o como planeaban. La Biblia está llena de esos ejemplos. Podríamos hacer un listado del club de los frustrados, ¿sí? Una cantidad de sucesos. Los hechos de los apóstoles se siguen escribiendo hoy. Tu vida, mi vida, nuestras vidas siguen siendo hechos que se siguen escribiendo. Si cada uno de nosotros lo escribiera, wow, tendríamos, imagínense la cantidad de hechos de los apóstoles que tendríamos. Y tenemos historias de sucesos que no sucedieron o no están sucediendo como anhelamos, como hubiéramos querido.
Y de todo ese gran grupo dije, bueno, me voy a quedar con unos poquitos porque si no, entonces se nos va a otro taller como el de ayer. Pensé en María, la mamá de Jesús. Pensé en ella. Según la tradición judía, ella no era una mujer grande. Ella era más bien más adolescente que adulto. ¿Sí? Ella tendría, según los expertos bíblicos, ella tendría entre 16 y 18 años. O sea, ella era chiquita, era adolescente. Y queda embarazada sin estar casada. Pues muy escandaloso. Yo creo que sí, ella sabe que la visitó el ángel, ella sabía, pero sal a contar eso, ¿quién te va a creer? Yo creo que muchos murmuraron de ella. Yo creo que muchos se alejaron también. Amigos y amigas de ella, yo creo que no me relacionen con María. Olvídese, yo amiga de esa, no. Sí, yo creo que hasta la familia habrá puesto en cuestionamiento. Yo creo que juzgaron a José. Ahí está el José pintado. Sí, yo creo que también el pobre José, pero peor para José también, no es mío. O sea, ahí sí que peor, porque entonces yo creo que a José se le pasó por la cabeza que María lo engañó. O sea, todo mal, todo muy diferente. Bueno, después ya la historia se la saben. José, bueno, el Espíritu visita a José, le cuenta quién es ese bebé y asume la paternidad de Jesús. Pero no contentos los sucesos, o sea, no siendo suficientes ya esos sucesos, sucede que se tienen que ir de su ciudad, inmigrantes, embarazada. Y por eso Jesús nace en otro lugar. O sea, él nació bebé inmigrante. Eso me pareció hermoso. No como estaba planeado. Tuvieron que irse, como dicen en Colombia las abuelas, recoger los corotos y hágale, váyase. Tremendo. No era como lo habían planeado, no era como lo habían soñado. Otro ejemplo, Pablo. A mí me encanta Pablo. Además que pues es el instrumentador. Todas sus cartas, las enseñanzas, es una cosa impresionante. Pero Pablo era intachable en lo que hacía. Era el perseguidor de la iglesia. Además era un erudito. A diferencia de muchos de los seguidores de los apóstoles que eran pescadores con pocos estudios, Pablo era, como decir hoy, no sé, alguien con doctorado en historia y fenomenología y todas esas cosas. Pablo era Pablo, perseguidor de la iglesia, intachable. Y tampoco le pasa, las cosas tampoco suceden como las planeaba. Yo creo que en sus planes estaba pues acabar con la iglesia, porque ese era su plan. Por eso perseguía a la iglesia. Y sin embargo, la vida, Dios, que es experto en rompernos, en tumbarnos, en movernos de donde estamos, pues la vida de Pablo toma un giro impresionante, se convierte a Jesús y se vuelve ya no el que persigue a la iglesia, sino el que pregona de Jesús, predica sin importar la cárcel, sin importar su propia enfermedad, que era su aguijón en la carne. Creo que era algo en los ojos que él tenía, que yo creo que lo limitaba muchísimo. Tenía algo en sus ojos, era como unas escoriaciones. Alguna vez leí que a eso se refería él, que oraba y oraba para que le quitaran eso, y nunca se le quitó. Ese era su aguijón en la carne. Y el aguijón en la carne es como para que conservara, yo creo que cierta humildad. Pero las cosas tampoco salieron como él lo había planeado. Entonces, si sumamos los sucesos de Pablo, cárcel y por allá, fueron 8 años entre su conversión y que se pudiera salir a predicar en pleno, a vivir su ministerio. Fueron 8 años de viajes, huyendo, preso, en la cárcel. O sea, otros sucesos que no sucedieron, como yo creo que Pablo nunca planeó eso. José, no José el de María, el otro José, el que soñaba con que sus hermanos se iban a inclinar sobre él. ¿Recuerdan? El consentido. Era el hijo consentido.
Cuando uno es hijo consentido, no se anticipa al futuro de manera catastrófica. Si uno es el hijo consentido, tiene una mirada muy optimista de lo que viene en adelante. Yo creo que José se veía, ¿y dónde termina? Sus hermanos por envidia lo venden. Ustedes, los que tienen hermanos acá, ¿se imaginan que los hermanos planearan contra uno, el menor? Planeemos. Nosotros somos 4 hermanos, yo me imagino nosotros 3 grandes contra mi hermano menor. Planeémonos para quitarnos a ese de encima. Y se lo quitaron de encima, lo vendieron y lo echaron en una fosa allá, desechado en el desierto, a su suerte. Puede morir de deshidratación, de insolación, desechado, absolutamente desechado. ¿Y luego qué pasa? Bueno, eso es, pasan, bueno, es más, los que no han leído todas esas historias, yo los invito a que las lean, son bien fascinantes. A veces pensamos que las historias en la Biblia son pesadas de leer. Hoy en día existen tantas versiones con un lenguaje tan contemporáneo que no es pesado de leer. Cuando yo estaba en el colegio, no sé si algunos también acá, existía el mito de que si uno leía la Biblia se volvía loco. ¿Nunca les dijeron eso? Sí, bien, aquí hay unos de mi generación. Nos decían, si uno lee la Biblia se vuelve loco. Entonces pues había miedo de leer la Biblia. Pero no era loco, lo que pasa es que era difícil de entender porque habían palabras que ya no usábamos, pero ahora sí. Es más, yo creo que Netflix debería sacar series de todos estos personajes, serían fascinantes. Imagínense las series de estos personajes, yo creo que existen, deben existir, pero serían fascinantes. Y Jonás, otro que también tenía otros planes diferentes, y sucede que tiene que ir a donde no quiere ir, pero se cree más astuto que Dios y trata de salirse con la suya de no ir, y se embarca para ir en sentido contrario a donde tenía que ir. ¿Y qué pasa? Pues naufraga. Imagínense, está en medio de un naufragio. Es más, los del resto del barco sabían que era por culpa de él que iban a naufragar. Yo creo que salgan de por culpa de nos vamos a naufragar todos nosotros. Olvídese. ¿Por qué? Porque estaba en contra de su plan, él no quería eso. Y pensando en ellos 4, pensaba en todos nosotros. ¿Cuántos sucesos hemos vivido que no es como planeamos, no es como soñamos? No fue, no está siendo. No, así no era. Se supone que no era así. Dios se supone que no era así. Si la vida hubiera sido como yo planeaba, tendría 5 hijos. No tuve ninguno. ¿Se dan cuenta? Dios, la vida, y preguntamos, ¿por qué? Preguntamos, Dios, ¿por qué? Le preguntamos a la vida, ¿por qué? Preguntamos y preguntamos, no entiendo esto. ¿Por qué se fue si le di lo mejor de mí? ¿Por qué me dejó de amar? Preguntamos cuando hay relaciones rotas. ¿Por qué me engañó? ¿Por qué me engañó? Yo di lo mejor de mí, ¿por qué me engañó? ¿Por qué no me promueven en la empresa en la que he dado todo? ¿Por qué no me ven? ¿Qué falta? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me sobra? Que no logro llegar a donde quiero estar. ¿Por qué para otros es tan fácil? También preguntamos eso. ¿Por qué para otros es tan fácil y para mí me ha tocado tan difícil? Yo creo que se han preguntado esas cosas, ¿cierto? No soy yo la que se ha preguntado eso. ¿Por qué nos comparamos con gente? En las familias, que esto pasa mucho en las familias latinas. Las primas, eres la única que falta en casarse. Ay, Dios mío, bueno, no, yo sí me casé. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué para ellas es más fácil? ¿Por qué para ellos es más fácil? Dios, ¿por qué? Porque mis hijos
Yo veo los hijos de otros alabándote, Señor, y sirviéndote, porque los míos no, o el mío no, o la mía no. ¿Por qué? Porque esta enfermedad para mí, Señor, si esta persona ni se cuida, y yo que hago deporte y como brócoli todos los días. ¿Y por qué? Porque el diagnóstico negativo es para mí. ¿Y por qué tengo que pasar por un proceso de quimioterapia, de radioterapia? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? ¿Por qué y por qué? Y no fuimos yo creo que ellos también preguntaron. Yo creo que María, Pablo, Jonás, José preguntaron también. Yo creo que en algún momento, ¿por qué? Y saben, Jesús también preguntó en su hora más oscura. En su hora más oscura, siendo Dios, Él también preguntó. Mateo 27, no les di el versículo, pero tienen sus Biblias. Veo que todos tienen Biblias en el celular. Les voy a contar algo. En el grupo de jóvenes en Bogotá, en mi iglesia, que yo lidero, estamos volviendo a que los jóvenes vuelvan a tener Biblia física. Entonces les decimos que es una onda vintage que está de moda. Yo no sé con los jóvenes acá si pasa algo así, pero en Bogotá está ocurriendo mucho. Creo que aquí también, no sé. Pero en Bogotá está ocurriendo mucho con los jóvenes, que volvieron los discos de platino, volvió el tocadiscos, están volviendo a cosas muy vintage, ¿sí? Entonces yo dije, es el momento propicio para que vuelvan a la Biblia. Entonces, chicos, Biblia vintage. Entonces veo que aquí ninguno tiene Biblia vintage. Mateo 27, 46, 50. Si alguien lo pudiera leer para mí en voz alta, pastor, ¿lo tienes? Mateo 27, 46, 50. $46 a $50, sí. Dice así, Mateo 27, 46. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre la caña de junco y levantó para que pudieran beber. Pero los demás dijeron: espera a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. ¿Continúa? ¿Se dan cuenta? Son sus últimas palabras, vivo en la tierra, con este cuerpo limitado, biología, fisiología, química. Esas son sus últimas palabras de hombre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no estaba ahí pleno en la realización de su ministerio. No, él estaba asustado, frustrado, confundido. O si no, no hubiera preguntado. Jesús, hombre, porque Jesús fue verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. En su naturaleza de hombre, preguntaba: ¿por qué me has abandonado? Ahí a punto de morir. Claro, los que lo veían, ahí está llamando a Elías a ver quién lo salva. Por Dios, él estaba hablando a Dios el Padre, porque ahí era su naturaleza humana, sintiendo la angustia de cualquier humano. Y Jesús, Dios, colgado en esa cruz, clavado, no colgado, clavado en esa cruz, estaba cargando todas nuestras iniquidades y todas nuestras enfermedades en ese momento. Entonces imagínense el peso. Él como Dios estaba cargando todo eso, pero como hombre estaba: Jesús, Dios, ¿por qué me has abandonado? Y no entendemos, y nos frustramos, y nos confundimos. En medio de la tormenta nos confundimos.
En el hospital visitando a esa persona que amamos, nos confundimos con cuando nos dan el diagnóstico y cada vez suena peor. Cuando vemos los números de los indicadores de los que debería estar una hormona o algo en nuestro papá, en nuestra mamá, en un hijo, en un bebé. Cuando vemos que no es posible, que hacemos los tratamientos para ser papá o mamá y no lo logramos, nos confundimos, no entendemos. Y ahí es cuando entiende uno que una cosa es un suceso y otra cosa es un proceso. Si yo vivo a merced de los sucesos que suceden, voy a ser como una plumita. Si soltáramos una plumita en el campo, ella va a volar y se va a mover según la corriente, para donde la lleve la corriente, un poquito más alta, un poquito más bajita, para la derecha, para la izquierda, vuelve, sube, vuelve, baja. Así sería, porque los sucesos suceden, nos van sucediendo. Y entonces la hojita va así, o como un barquito abandonado en el medio de la tormenta. Dejemos un barquito en el mar. Si se calma, va de acuerdo a las ondas del mar. Pero ojo, porque nuestra vida no es eso. No somos plumitas al viento, no somos barquitos abandonados. No somos eso. No somos eso. Y no es, y miren la gran diferencia. No, miren la gran diferencia. No es preguntar por qué. No es. Claro, en la parte humana, obvio que lo vamos a hacer. No, esto no es un llamado a nunca preguntes cuando estés sin pruebas. No, es humano preguntar. Pero ¿saben qué? Hay que afinar el oído y escuchar, porque la vida y Dios también preguntan. Ellos están preguntando. Dios está preguntando: ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con ese diagnóstico? ¿Qué vas a hacer con la traición de tu pareja? ¿Qué vas a hacer con la quiebra económica? ¿Qué vas a hacer con lo difícil que para ti ha sido establecer tu estatus migratorio? ¿Qué vas a hacer con eso de no poder ser mamá o papá? ¿Qué vas a hacer con eso que te aqueja durante tantos años y no has podido ser libre? ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces no es preguntar solamente, es responder. Responder, responsable. La palabra responsable viene de habilitado para responder. Es como si aquí entra alguien ahorita y nos dice: ¿de quién es el carro? Placa, y hay alguien que levanta la mano y dice: mío. Responde. Así pasa en la vida. Los sucesos van a seguir pasando, como el viento y las olas del mar. Pero la vida, si yo la veo como una serie de sucesos, voy a ser un barquito que flota y sobrevive a la dirección y la intensidad de la fuerza del mar. Pero si yo veo la vida como un proceso y no sucesos, entonces voy a poder responder. Y como decía la canción esta de Levanta un aleluya, en medio de la tormenta, esa va a ser mi respuesta. Y Nicolás decía esta mañana en la oración, dije: confirmación, esa es la respuesta ante el diagnóstico, ante mi enemigo, ante esa dificultad, ante ese hábito esclavizante, ante esa pauta que no he podido romper, ante esa relación que me duele, de la que no he podido salir, ante el dolor de la relación que terminó. Yo voy a responder. ¿Qué voy a hacer con esto? Dios sí nos pregunta: ¿qué vas a hacer con esto? Pero no nos pregunta como un papá bravo, los que tuvimos papás exigentes o bravos de: bueno, ¿y qué va a hacer con eso? Papá, perdí el examen, ¿y ahora qué? No es ese papá. Es un papá amoroso. Es un papá amoroso que está como los papás cuando enseñan a montar en bicicleta a sus hijos, que está ahí, está listo por si se cae, está listo, lo deja, pero está ahí. Y si se cae y llora, está ahí. ¿Sí? Pero es ese papá que dice: bueno, ¿y para qué vas a hacer con esto? Y que Jesús, la Biblia hubiera podido omitir ese pedacito de Jesús lloró, porque lo hace quedar un poco
frágil, y los que estuvimos estos días hablando de las emociones, yo creo que si alguien muy racional que hubiera dicho, uy, no, quitemos ese versículo de Jesús lloró porque se ve frágil, se ve débil y Él es nuestro líder, entonces no podemos poner que lloró. Y también hubieran quitado el de que clamó lleno de dolor y confusión, ¿por qué me has abandonado? No los quitaron, porque no lo escribieron hombres, fue el Espíritu Santo, y tenían que quedar esos versículos ahí para que viéramos que Él también puede entendernos. Por eso se hizo hombre, para entendernos, para entender en la carne cómo se siente. Entonces no es un Dios ajeno que no entiende lo que es vivir en este mundo. No es un Dios que no entiende lo que es que duela. Es un Dios que entiende la frustración, que entiende el sentido de abandono, que entiende el dolor, que entiende la confusión. La entiende porque se hizo hombre por nosotros. Lo hizo por nosotros, entonces la entiende. Entonces puedo correr rapidísimo donde Él y refugiarme en Él, porque me va a entender. No es un Dios que me toca explicarle, mira, nosotros los humanos a veces pasamos por unos procesos donde la realidad no es como la esperábamos. No, Él lo va a entender perfectamente. No tenemos ni que explicárselo. Es más, no tenemos ni que hablar, porque antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Así que solamente podemos ir como cuando un niño corre asustado y el papá le extiende las manos, el niño se agarra y ya se siente protegido. Así podemos correr nosotros. Y entonces ahí pensaba algo, y es la resurrección no fue un suceso, no fue un evento, como algo que pasó. El evento, ayer tuvimos el taller, eso fue un evento. Pasó en un tiempo, tuvo un principio y un fin. La resurrección no fue un evento, porque la resurrección es una persona. Jesús, Él es. Y entonces, si yo no veo la resurrección como un evento que sucedió, sino como una persona que sigue viva, en la que creo, como cantábamos ahorita, que me encantó esa canción, cantábamos que creemos en Él, en su resurrección, pero no como un evento, y que nos levantará y que también resucitaremos otro evento. ¿Sí se dan cuenta? Entre su resurrección y la nuestra, como suenan como eventos. Y mientras tanto, en ¿qué? La vida durísima. No, porque la resurrección no son eventos, es una persona, es Jesús. Y entonces es hora entonces de que pensemos en qué área de mi vida necesito esa resurrección, porque para eso está hoy ahí Jesús dentro de ti. Para eso está. Bueno, ok, ¿qué área hay que resucitar? Volver a creer, avivar un talento, un sueño que dejé, un sueño que creí imposible ya, una meta a la que renuncié, eso que ya digo, no, ya para qué sigo pensando en eso, ya han pasado tantos años y no fue posible, porque ahorita sí. Y los que son más racionales y viven en la cabeza dirían, las probabilidades de que suceda cada vez son menos, porque si tú miras los patrones de comportamiento de los últimos años, y de verdad que en la lógica, sobre todo los que trabajan con acciones y eso, ven unos patrones y saben cuándo es posible, cuándo es mejor invertir o no, por los patrones de los mercados. Sí, eso es verdad y es lógico, obvio, pero la lógica con Dios, por eso dicen que para algunos las cosas de Dios son locura, porque Él traspasa y trasciende las lógicas humanas que limitan. Entonces, si Él es la resurrección, no es para cuando en su segunda venida nosotros resucitemos, no, es para hoy. ¿Qué faltaría? ¿O en qué necesito su resurrección? ¿En qué? Y no quiero vivir la vida como una hojita al viento. No la quiero vivir así, llevada por los sucesos.
quiero creer que son procesos y quiero poder alzar la mano. Ok, no pudiste tener hijos. ¿Qué vas a hacer con eso, Marce? ¿Lamentarte toda la vida era una opción? ¿Resentirme toda la vida? ¿Envidiar a las que sí? ¿No ir al baby shower de ninguna de mis amigas? Confieso. Queda grabado, Dios mío. Bueno, no me importa. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, ¿no era mejor responder y decir, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? Decidí servir, no decidí. Mi vida, yo escribo mucho, escribo diarios desde adolescente. Tengo diarios toda la vida, no han pasado de moda para mí. Y con la llegada de los celulares, entonces en las notas tengo mi diario, porque es que es a la mano ya el diario. Y tengo notas en ese diario desde el 2012. Y hay una nota del 15 de diciembre del 2012, cuando ya había yo aceptado que no iba a ser mamá biológicamente. Y escribí, y esta mañana lo leí. No quiero que pase ni un día de mi vida sin impactar la vida de un niño o de un joven. Y saben, han pasado 12 años. Gracias. Han pasado 12 años y se ha cumplido. ¿Qué vas a hacer con eso, Marce? ¿Vas a dejar que sea entonces muerte en tu vida? ¿O Jesús va a llegar? Ahí vas a permitir, no va a llegar porque Él está, vas a permitir que Él haga resurrección ahí. Entonces ahí hubo resurrección en mi vida. En lo que hubo muerte en la parte biológica, Él pone resurrección que impacta. No eran 5 hijos, eran muchos más. Muchos. Unos que, quién sabe en qué parte del mundo estarán a lo largo de mi vida. Entonces, en eso que te han decretado muerte, o en lo que tú has decretado muerte, a veces decretamos muertos planes, muertos sueños. Decretamos muerte en negocios, en planes, en metas. Ay, ¿para qué me va a poner a soñar con esas a estas alturas de la vida? Uno ya no está en esas. Lo que pasa es que cuando uno tiene esa edad, cree que todo es posible. Yo he escuchado gente, hija de Dios, hablar así. Y racionalmente suenan muy bien, pero están absolutamente desconectados de esta verdad. Y es que Él es la resurrección. No fue un evento que pasó y que algunos fueron testigos ahí. No, es una persona y vive dentro de ti. Y si lo recibiste y lo reconociste, Él vive ahí. Pero vive no para quedarse sin hacer nada. No es un huésped que no hace nada. Es para traer resurrección a nuestra vida y traer vida donde hoy veo muerte, donde hoy veo que hay muerte. ¿En qué área de tu vida? Yo necesito que Él pueda expandir su poder y convertir lo muerto en vida. No se conformen con ser hojitas al viento o plumitas al viento. No se conformen con ser barquito en alta mar. No se conformen con eso. Miren, la vida es muy cortica como para conformarme a llevar una vida donde voy viendo que los sucesos pasan y me van llevando. Ay, ahora pasó esto. Ay, nos tocó irnos del país. No, nos tocó irnos del país. ¿Qué voy a hacer con eso? No he podido traer a mi familia. ¿Qué voy a hacer con eso? No he podido encontrar a la persona que me acompaña en la vida. ¿Qué voy a hacer con eso? Se terminó la relación que creí que era mi vida, mi mundo y lo mejor para mí. ¿Qué voy a hacer con eso? Mi sueño tal no se realizó. ¿Qué voy a hacer con eso? Se murió esta persona que tanto amaba. ¿Qué voy a hacer con esto? Me traicionaron. ¿Qué voy a hacer con esto? No pregunto, respondo. Cuando uno trabaja con niños, los niños preguntan mucho.
Los niños preguntan mucho. Si este fuera un salón de niños de 4 años, ¿y por qué? 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 Y uno de adulto responde. En cambio, ser adulto es que me habilita. Ser adulto me habilita, responsable, hable de habilidad, de posibilidad, de responder. Ser adulto es responder. Es decir, sí, ¿qué voy a hacer con esto? Es Dios amorosamente, porque con una paciencia maravillosa escucha todas nuestras preguntas, como escuchó la de su propio hijo en la cruz. Imagínese lo que él sintió, de que su propio hijo le dice que lo ha abandonado. No te abandoné, pero recibe la pregunta. Así que tranquilos que él soporta todas nuestras preguntas. Él no se va a asustar, ni a sorprender, ni a entristecer, ni a enojar con ninguna de las preguntas que hagamos. Pero no se conformen con eso. No se conformen con solo preguntar. Respondan, porque Él al oído amorosamente, y casi siempre a solas, y casi siempre en el desierto, está preguntando: ¿y qué vas a hacer con esto? Pero es que no es una pregunta para que descifremos un jeroglífico extraño. No, es una pregunta de esas amorosas que a veces los papás o los profesores hacen, porque ya uno tiene la respuesta. ¿Qué vas a hacer con esto? Y lo que Él sabe es que ahí deberíamos correr a Jesús. Ok, ¿qué voy a hacer con esto? Y no me conformo con vivir con sucesos, sino que me doy cuenta que si respondo, el suceso se vuelve proceso. Proceso para crecer, proceso para unir a mi familia, proceso para impactar, proceso para servir. A la entrada de esta iglesia hay un letrero que dice: restaurados para restaurar. Ese es el letrero que hay aquí en la entrada. Entonces, todas las lágrimas y todo lo roto que yo pueda estar no es un suceso, es un proceso para que se cumpla ese letrero. Ese letrerito no está ahí porque toca poner algo bonito. Ese letrerito está ahí. Ojalá todos los domingos lo lean apenas entren y digan: pucha, restaurada para restaurar, restaurado para restaurar. Es proceso, no suceso. No eres víctima de las circunstancias, no eres plumita en el viento, no lo eres. No somos me llevó, me pasó. Las personas que se conforman a vivir así suenan así: me pasó, me tocó, mi hijo o mi hija nació con un diagnóstico. No era mi plan. ¿Quién sueña eso? ¿Quién sueña que un hijo muera? ¿Quién sueña que un hijo tenga un diagnóstico grave, clínico, una condición o una discapacidad o habilidad diferente? ¿Quién sueña eso? Nadie. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Me voy a amargar toda la vida? ¿Voy a protestar? ¿Me voy a alejar de Dios? ¿Voy a odiar a todo el mundo? ¿Voy a estar muy resentida? Y empiezo en una espiral descendente de oscuridad. Duro. ¿Pero qué voy a hacer con esto? Algo podemos hacer con esto. Yo no soy muy de tomar fotos. Siento que soy muy mala tomando fotos. Y me ha pasado en la vida que me he perdido de cosas maravillosas. No me las he perdido, sino que después no tengo cómo contarlas porque no tengo la foto. Durante muchos años yo viví en Uruguay. Bueno, algunos años, no muchos. Y me pasó que iba con la cámara paseando por la playa en otoño y escuché un sonido fuerte y volteé a mirar una ballena. En Uruguay en octubre llegan las ballenas. Y una ballena, y veo cómo se abre el orificio, ese orificio que tienen encima, que yo me lo imaginaba como caricatura, por ahí así de grande, como un platico tintero. No, esto es una cosa que se abrió. Mi perrita se erizó y se asustó, y la ballena hace así, y le alcanzo a ver esta parte, lo que creo que era un ojo, porque esto era inmenso, y después se consume y veo la cola. Yo con la cámara acá, nunca tomé la foto.
volteé, esa playa, pues en octubre es muy frío, mucho viento, nadie iba a la playa, solo yo. Entonces no tuve a quién contarle. Entonces alguna vez en una película escuché una frase que me encantó. A mí me encanta el cine y me quedo con frases. Y en la película era una pareja y ya se iban a despedir, quizás no se iban a volver a ver, y ella le dice, se para frente a él y él le dice: déjame verte, te voy a tomar una foto. Y ella se queda mirando y dice: con el corazón. Y toma la foto. Y divina eso. Como que te queda la escena grabada. Entonces yo justifico mis momentos de la vida donde no tengo fotos. Voy a tomar fotos con el corazón. Y se me volvió una cosa que incluso a veces estoy haciendo algo y uy, esto es foto en el corazón, y como que hago consciente el momento y lo guardo en mi álbum de recuerdos del corazón. Bueno, ayer, después de que salimos de acá, la pastora me llevó, bueno, yo fui a descansar y salí a la recepción del hotel porque quería comprar un yogur, algo así. Entonces voy caminando, salí con mi celular porque como ahí puedo aprovechar el wifi para llamar a mi mamá o algo, y veo un arco iris. ¿Lo vieron? Hermoso. Tristemente en Bogotá, por la polución, el arco iris se ve un poquito borroso, como cuando, sí, borroso. No, aquí no se ve borroso, aquí se ven los colores de verdad. Se ve el verde, el morado, el anaranjado, el amarillo. O sea, hace mucho que no veía un arco iris así, porque aquí el aire es mucho más puro. Y entonces paso y veo ese arco iris tan lindo y sigo. Y entonces pensé, voy a tomar, esta es una foto con el corazón. Y dije, no, voy a tomar la foto. Me devolví y dije, voy a tratar, no soy muy buena. Y tomé la foto. Listo, la guardé. Y esta mañana me dio por ver la foto. Y bueno, no soy muy buena en física, bueno, en esas cosas, pero el arco iris solo es posible cuando ha habido lluvia, ¿cierto? O sea, el arco iris no sale de buenas, es solo cuando ha habido lluvia fuerte o suave, pero que la luz, el sol pega sobre el agua y refleja todo su prisma, sus colores. O sea que solo sale el arco iris cuando ha llovido. Y yo pensaba en eso con esto. Solo cuando ha llovido. Solo puede haber resurrección cuando ha habido muerte. De lo contrario no sería necesaria. Entonces en tu vida, ¿qué ha muerto? ¿O qué está muriendo? ¿O qué estoy dejando morir? Ahí es donde Jesús resucita. Y se ven los colores en medio de la oscuridad más profunda. No se conformen con los sucesos, conviértalos en procesos. Respondan, ¿qué voy a hacer con esto? Porque esa es la pregunta que Dios nos hace a todos. Solo que a veces el ruido no nos deja, el ruido de nuestro propio llanto no nos deja escuchar esa voz. Pero Él está preguntando, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? Pararnos, como decía la canción, y levantar un aleluya, porque ya no hay nada más que decir. A veces se acaban las palabras, a veces yo sé que aquí muchas personas han experimentado ese dolor que ni siquiera se puede hablar, que duele tanto que ni siquiera hay palabras. Levanta un aleluya en medio de esa oscuridad, porque el arco iris va a salir. Porque donde se decretó muerte, ahí Él es la resurrección. Él es la resurrección. Y en tus sueños más muertos, esos sueños que ya están sepultados, Él puede resucitar. Revisa qué cosas dejaste por el camino. Algunas cosas sí teníamos que dejarlas, eran parte de un equipaje que pesaba y no era. Pero revisa. Si algo te duele por acá, si algo te inquieta por acá, te está indicando. Ayer lo veíamos en el taller. Si hay un poquito de tristeza, de dolor, eso te está indicando que hay algo valioso que dejaste por ahí en el camino, algo que no quieres ver, algo que estás tratando de ignorar.
Revisa qué es, que Dios te lo revele y que ahí Él se revele con su poder para resucitar. Como dice la palabra, que los huesos secos con vida otra vez. Él hace vivir, Él hace sendas donde creemos que no las hay. Él abre caminos en el desierto y manantiales en el desierto y arcoíris después de la lluvia, y vida donde hay muerte, vida en mis sueños donde hay muerte, vida en mi vida, en mi salud, en la salud de un ser querido. Cuando hay resurrección, es su resurrección. No fue un evento que sucedió en el año no sé qué. No fue un evento. Y tampoco es un evento que vendrá cuando resucitemos nosotros. No, es una persona y está aquí hoy. Y está en tu corazón y está en el mío. Y está a la puerta del corazón del que quiera dejarlo entrar. Entonces, no se conformen a vivir una serie de sucesos. Son procesos. Y Él está ahí. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Ahí están. Ahí están. Para hacer reverdecer eso que yo ya veo y creo muerto. Gracias, iglesia, de verdad, gracias. Y quiero que terminemos orando. Pastor, ¿tú oras o oro yo? Ay, papá, gracias. Jesús, gracias. Espíritu Santo, gracias. Jesús, yo te clamo, Espíritu Santo, que reveles a cada persona en qué área de su vida necesitan tu resurrección. Que no es un evento del que hablamos, que no es un evento que conmemoramos en Semana Santa. No, Señor, que eres tú una persona permanentemente aquí y ahora, cada segundo, cada minuto. No es un evento del pasado histórico, no es un evento de la escatología futura. Es una persona que vive hoy y que quiere traer vida donde hay muerte. Si es mi relación contigo, papá, si he dejado que mi fe vaya agonizando, mis dones, mis sueños, ¿qué es? Una esperanza, algo que abandoné, mi salud, mis planes futuros. Si me estoy negando la posibilidad de soñar en grande porque creo que no va a ser posible, trae vida, Señor, donde hay muerte. Trae vida, porque tú eres la vida. Tú eres la vida, tú eres la vida. Trae vida donde hay muerte. Te lo clamo, Señor. Gracias por ser la vida, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por morar dentro de nosotros y revelarnos eso. Gracias, Padre. Gracias, papá, por estar ahí para cuando nos caemos de la bicicleta. Gracias por estar ahí. Gracias por amarnos, por acercarte a nuestro oído y decirnos con amor: ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto que está pasando? ¿Qué vas a hacer con esto que pasó? ¿Qué vas a hacer con esto que no pasa? ¿Qué vas a hacer con esto? No te conformes con preguntar, responde. Gracias, papá, gracias, papá. Le pido al Espíritu Santo también que aquellos cuya figura paterna no fue la más saludable, la más cercana, la más conectada, la más presente, que se nos rompan esquemas de que ese es Dios, papá. Que se nos rompan esos esquemas. Él es el absolutamente otro. Él es absolutamente diferente a lo que un papá no presente fue, a lo que un papá no amoroso fue. Él es absolutamente diferente y quiere que disfrutemos de ser sus hijos. No somos invitados de segunda categoría, no somos desconocidos, no somos extraños. Él nos espera con los brazos abiertos. Es un papá. Y ahí, mientras siguen orando, si han visto que hay restaurantes, cuando uno hace el pedido, que le entregan una banderita con el número del pedido y uno se va a la mesa, a veces en lugares muy grandes, y uno pone la banderita con el número, y así los meseros saben dónde estoy. Pueden saber entre tantas mesas dónde estoy. En Cantares 2:4
Él dice que nos invita a su mesa y que pone una banderita sobre nosotros. Y esa banderita no tiene un número, esa banderita dice que es una bandera de amor. Entonces yo siempre me he imaginado que en el mundo entero nosotros no le perdemos a Dios. Ay, ¿qué se me hizo Gloria? ¿Qué se me hizo Joana? ¿Qué se me hizo Andrés? No, tenemos una banderita y dice: amado, amada. Ustedes tienen esa banderita, no son unos desconocidos. A Él no se le olvida el pedido, a Él no se le pierde entre las mesas el pedido. Él sabe, Él tiene todos tus pedidos, Él tiene tus sueños, Él lo sabe y no está perdido y confundido. Él sabe que ahí está tu banderita, porque es tu banderita: amado, con tu nombre, tú con tu nombre, yo con mi nombre. Aquí está mi banderita y no se nos pierde. A Él no se le pierde ninguno de nosotros. Gracias por estos días. Han sido un regalo de Dios para mí. Montones de sueños cumplidos y respuestas. Y sí, ha sido confirmación de lo que hoy Dios quería que compartiera. Es real, no se conformen con menos de eso. Los llevo en mi corazón y espero que no sea la última vez. Gracias a los pastores, gracias.